Buenos días, soy Víctor Fragoso y presento el proyecto Regionalización Multidimensional de la Pobreza Municipal en México mediante clustering y componentes principales aplicados a indicadores socioeconómicos del Coneval. El objetivo que yo estoy persiguiendo con este proyecto es aplicar dichas técnicas de agrupamiento no supervisado, específicamente CAMINS, y análisis de componentes principales a dichos agrupamientos para indicadores municipales de pobreza del Coneval a datos del 2020 con el propósito de regionalizar el territorio nacional según tipologías multidimensionales de pobreza y caracterizar los distintos perfiles estructurales de exclusión social, laboral y material, más allá de los límites administrativos estatales. ¿Por qué considero que el proyecto es necesario? Bueno, porque existen políticas contra la pobreza, pero que operan a nivel Estado, no necesariamente a nivel municipal, y a lo largo de la recopilación de información para el proyecto, vamos encontrando que la pobreza no reconoce fronteras estatales, que existen municipios tanto en el sur como en el norte que comparten características socioeconómicas y pueden agruparse y pueden atacarse desde la misma perspectiva. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Bueno, que los recursos están dispersos, que los efectos están limitados y las políticas no responden a las causas reales de la pobreza. ¿Qué propone el proyecto? Pues construir un agrupamiento de los municipios de México con regiones socioeconómicas reales, basadas en características compartidas de pobreza y rezago social y no en divisiones políticas, en las divisiones estatales. ¿No? Esto se elaborará mediante el clustering no supervisado, CAMINS, y en análisis de componentes principales para cada uno de los clústeres que nosotros elijamos realizar. ¿Cuál sería el impacto? Bueno, de manera inicial nosotros identificamos tres áreas en las cuales puede impactar. Desde la parte política sería la focalización inteligente de los programas sociales, lo cual derivaría en una asignación eficiente del presupuesto, dado que entonces ya las intervenciones estarían diferenciadas según las carencias reales identificadas, ¿no? Carencias específicas de alimentación, carencias de vivienda, educación, ingreso y salud. Para la academia también generaría un impacto, ya dado que es un modelo bastante sencillo, pues puede ser reproducible, escalable y actualizable en la medida en la que vayan existiendo nuevos datos de pobreza y los indicadores de rezago social y de educación, ¿no? Para que esto generaría una base para estudios de desigualdad, de informalidad y de políticas locales, como que es lo que buscamos a nivel municipal. Y para la sociedad en general, bueno, pues estas políticas atenderían las causas estructurales y no solamente los síntomas, porque adelantándonos un poco, la pobreza no tiene únicamente que ver con cuestiones de ingreso. Hay variables que no se mejoran únicamente mejorando el ingreso de los individuos, por lo tanto, podríamos llegar a una justicia social en la medida en la que vayan aplicándose medidas de combate a la pobreza focalizadas a las causas estructurales. Presentamos a la pobreza en este gráfico y podemos observar, bueno, hay que hacer la acotación de que la pobreza en la base de datos que nosotros estamos utilizando está conformada por pobreza moderada y pobreza extrema. Entonces, eh, podemos observar una línea naranja que es la media de la pobreza a nivel nacional, la cual corresponde a un 44.46%, lo cual este porcentaje está hablando de la población en cada uno de los en el territorio mexicano. Y observamos estados como lo son Chiapas, que mantiene a su población por encima, que su población en un 70% se encuentra en un grado de pobreza, ya sea en una pobreza moderada o en pobreza extrema. Lo mismo sucede para el caso de Guerrero y el caso de Oaxaca, ¿no? Y observamos estados como lo son Nuevo León, cuya población está aproximadamente entre 30 y 20% en algún grado de pobreza. Después podemos observar a la pobreza moderada. Si se ha sido un poco observador, nos podremos dar cuenta que tanto la gráfica de pobreza y pobreza moderada son muy similares. De esta manera, nuevamente, los estados como son Chiapas y Oaxaca están muy por encima de la línea media de pobreza. Para el caso de pobreza moderada, tenemos que el promedio nacional es del 35.41%, mientras que para Chiapas su población está por encima del 40% en pobreza moderada.
Y pobreza extrema podemos observar grandes picos en estos estados que ya hemos estado mencionando, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, que están por encima, muy por encima del 25%, es decir, su población, más del 25%, más de un cuarto de su población se encuentra en condición de pobreza extrema. Como mencionamos, utilizamos clustering, entonces a través del método de Camins y con la gráfica a la izquierda, nosotros decidimos que el número adecuado de clusters es de 3. Si podemos observar la pendiente que existe de 2 a 3, es mucho mayor que la pendiente que existe de 3 a 4, por lo cual podemos inferir que seguir agregando más clusters no agrega más información a nuestro análisis. Del lado derecho tenemos una gráfica de los clusters y podemos identificar cómo el clúster número 1 y el clúster número 2 ya comparten muchas características porque se están sobreponiendo. Hay que indicar que cada uno de esos puntos, estamos hablando de cada uno de los municipios a nivel nacional. Lo mismo sucede con el clúster 2 y 3, comparten muchas características, por lo cual consideramos, además de que en la dimensión podemos observar que la variabilidad es del 50.4%, lo cual es bastante positivo para el análisis. Pero las variables que nosotros utilizamos para generar el clúster, bueno, son variables de identificación. Las variables de identificación no se utilizaron específicamente dentro del análisis, sino más bien para, teniendo el análisis, nosotros conocer a qué municipio correspondía a qué clúster. Las variables demográficas de pobreza, población, pobreza moderada y pobreza extrema. Variables de vulnerabilidad y las de carencia específicas son las con las que nosotros trabajamos específicamente para que estos clústeres se fueran formando. Entonces podemos indicar que cada uno de los clústeres que observamos en la gráfica anterior comparten estas características, comparten variables de vulnerabilidad y carencias específicas. Entonces, nosotros ya habiendo realizado el clúster, vamos a hacer un análisis de componentes principales a cada uno de estos clústeres y podemos identificar que al menos para el primer clúster se explica a través de 3 componentes, los cuales en suma generan o tienen una explicación del 72.38%. Y el primer componente lo podemos identificar como un índice socioeconómico estructural que está conformado por tasas de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad por ingreso, carencia, espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y calidad de acceso de alimentos, lo cual nos indica que este primer componente, bueno, describe a municipios con poca pobreza total, alta vinculada a carencias materiales básicas como lo son la vivienda y la alimentación. El segundo componente para este clúster, bueno, lo podemos indicar como el acceso a servicios sociales y de protección, porque son vulnerables a carencias sociales, a rezago educativo, a una seguridad social. Entonces, este clúster está representando municipios. No, este componente de este clúster está representando municipios donde la emergencia no es la pobreza extrema, sino la falta de acceso a seguridad social y educación. Y el tercer componente para este clúster es pobreza alimentaria y salud. Podemos observar que los componentes que las variables dentro de este componente son carencia por servicios de salud, a seguridad social, a pobreza moderada y acceso a la alimentación. Entonces, desde esta perspectiva podemos ir observando cómo están conformados este clúster. Después tenemos el clúster número 2, que para este podemos ver que se puede explicar a través de 4 factores. Eh, el primer factor para el clúster número 2 es pobreza extrema más condiciones materiales. ¿Por qué? Porque bueno, podemos observar que las personas o los municipios en este clúster tienen alta carencia por espacios de vivienda, carencia a servicios básicos de vivienda y carencia a acceso a la alimentación. En general, este componente captura municipios donde la pobreza extrema está asociada a graves carencias de vivienda, alimentación y alimentación. El segundo componente, bueno, es la exclusión sanitaria y la carencia social en general, porque son municipios donde no solo hay pobreza, sino falta de acceso a salud, inseguridad alimentaria y carencia multidimensional.
Después tenemos el tercer componente de este clúster y podemos observar, ¿no?, que la vulnerabilidad por ingresos y la seguridad social son los que lo van definiendo, los van describiendo. Y el cuarto clúster, bueno, es por rezago educativo más servicios de salud. En general, aquí estamos observando que los municipios con población trabajadora que no alcanzan ingresos suficientes y carecen de seguridad social. Después tenemos el clúster 3, que igual se va a caracterizar o se va a estar explicado por cuatro factores, donde el primer factor está agrupando a municipios donde la pobreza es alta por falta de estructura de vivienda, servicios y alimentación. El segundo componente, pues la pobreza es moderada, ¿no? Aparece negativa y la carencia social positiva. Y finalizamos con los componentes 3 y 4, donde la precariedad laboral, la que predomina, más la inseguridad social. El déficit de salud más el déficit alimentario, ¿no?, donde estos municipios con alta población trabajadora, pero que no alcanzan nuevamente a cubrir las necesidades básicas. Y bueno, podemos observar cómo el clúster y el análisis de componentes principales pues demuestra lo que habíamos dicho, ¿no? Que la pobreza no se limita únicamente a cuestiones de ingresos, sino que es un fenómeno ya más complejo y nada homogéneo, por lo cual nosotros observamos que en la primera fase, en el agrupamiento, pues regionalizamos a los municipios, ¿no?, según los patrones reales de vulnerabilidad, revelando que las dinámicas socioeconómicas no responden únicamente a cuestiones territoriales específicas, como lo son las que más se manejan en cada uno de los estados, y pues que municipios lejanos pueden compartir condiciones similares de pobreza, mientras que dentro de estos mismos estados hay municipios que dichas condiciones o características socioeconómicas son contrarias incluso. Bueno, ya posterior a la clusterización, pues, aplicamos el análisis de componentes principales, donde se profundiza en cada uno de los clústeres y se evidencia cuáles son las diferencias entre municipios y que estos no se limitan a nivel de pobreza, sino también al tipo de pobreza y sus causas estructurales, ¿no? Y pues, los resultados nos muestran que algunos municipios se enfrentan pobreza extrema estructural, vinculada a graves carencias de vivienda, servicios básicos y alimentación. Otros padecen exclusión social y educativa, donde la falta de seguridad social y acceso escolar es más crítica que el ingreso. Si recordamos, en ninguno de los clústeres, en ninguno de los factores principales, el ingreso es un problema. Es más bien un acceso a la vivienda, un acceso a servicios básicos y alimentación. Y como conclusión, bueno, tenemos que la pobreza debe analizarse y entenderse según sus causas específicas y no solo por su magnitud. Bueno, en este momento, al clasificar los municipios como más pobres o menos pobres, pobreza moderada, pobreza extrema, pues resulta ineficiente, ¿no? Porque puede derivar en políticas ineficientes, porque, pues, bueno, la política social requiere un enfoque territorial diferenciado. eh, Vivienda en unos casos, salud y alimentación en otros, y protección laboral donde la principal carencia es la seguridad social. Eso es todo, muchas gracias. Aún hay muchas cosas que hacer con este proyecto, pero desde esta perspectiva espero sea bastante atractivo, sea bastante llamativo y que realmente genere conocimiento propositivo para nuevas políticas económicas enfocadas a la reducción de la pobreza. Nuevamente eso es todo, muchas gracias. Víctor Frauso.